La historia de la discapacidad. El origen de la discapacidad es religioso. Se pensaba que una persona con discapacidad no tenía nada que aportar a la sociedad. Además, se creía que era una maldición y que era un castigo de los dioses. El Estado tenía la facultad de evitar que sus ciudadanos fuesen deformes, ya que en esos casos no serían provechosos a las necesidades de la comunidad. Esta época se caracterizó por la fuerza física, por lo tanto, una persona con limitación física era considerada poseída o inservible. En ciudades como Grecia, Atenas, en su culto a la belleza y a la perfección física, a los discapacitados los expulsaban de las ciudades. En Atenas comienzan a crearse lugares saludables por su clima o sus aguas, para la estancia de enfermos o convalecientes. Si bien también los mataban, es posible que esto sucediera de modo exclusivo con las personas reales. Existen pruebas de que se aceptaba y se trataba de mejorar al individuo discapacitado. Los hebreos antiguos creían que los defectos físicos eran una marca del pecado. Dieron tratamiento diferente a las personas con limitaciones. Podían participar en asuntos religiosos. Los hebreos parece que trataban bien a sus discapacitados, considerándolos como verdaderos hombres y por lo tanto hechos a imagen y semejanza de Dios. Los indios Masái asesinaban a sus niños discapacitados. Los Chaga de África Oriental utilizaban a sus discapacitados para ahuyentar al demonio. Los mayas sabemos que poseían una gran bondad de costumbres, respetaban y querían a los ancianos. Grecia arrojaba desde el monte Taygeto a las personas con discapacidad, pues dentro de su civilización no querían personas diferentes. En las antiguas culturas primitivas se abandonaba y dejaba morir a los niños deformes o discapacitados. Puede observarse que existía una diferencia en cuanto a la concepción de la persona, según que la diversidad funcional fuera congénita o adquirida posteriormente por un accidente, herida de guerra o enfermedad. Como en el caso de los niños que nacieran con diversidades funcionales, la solución común era el exterminio. Sin embargo, para el caso en que fuese adquirida con posterioridad y particularmente en la guerra, el destino era diferente. Es probable que ello se deba a dos causas. La primera sería que al no haber nacido con la diversidad funcional, la persona no llevaba el estigma generado por la creencia religiosa que la suponía un castigo de los dioses. En cuanto a la segunda, se sospecha que fueron los veteranos de guerra heridos en las batallas. Es entonces cuando se empiezan a aprovechar de la condición de los niños discapacitados y los empiezan a usar para pedir limosna. Durante la Alta Edad Media, aquellos niños y niñas que sobrevivían y llegaban a mayores debían apelar a la mendicidad y el asilo de la iglesia, las que prácticamente se convirtieron en sus únicas posibilidades de subsistencia. Las técnicas de la mendicidad profesional implicaban ante todo saber exponer los defectos o enfermedades. La idoneidad para ejercer de mendigo derivaba entonces en primer lugar de las deformidades físicas, y por consiguiente exhibirlas servía para legitimar esta actividad y generar compasión con la mayor eficacia. A lo largo del siglo XX, las personas con discapacidad todavía son rechazadas. Es conocido que en la época nazi fueron otras de las víctimas del Holocausto. En Suecia, hasta mediados de los años 70, se esterilizaba a las personas con discapacidad, incluso sin su consentimiento. Como se puede notar, los elementos comunes son la marginación, la discriminación, la dependencia y la subestimación de las personas con discapacidad. No son considerados como sujetos con iguales derechos.
respecto a las personas discapacitadas, comenzó tímidamente un cambio de actitud. Este cambio se reflejó cuando la sociedad comienza a reconocer que tiene responsabilidad ante esta población. En España, la reina Isabel la Católica crea el primer hospital donde se facilita a los soldados prótesis y aparatos terapéuticos y se les reconocía el pago de un salario. La burguesía capitalista saca de las calles a los discapacitados y crea instituciones para atender niños, ciegos, sordos y con retraso mental. Voltaire, Rousseau, Lacan influyen para un cambio de actitud hacia los discapacitados por llevar a los hombres de su época a examinar la vida y el mundo como base de la experiencia humana. Alrededor del siglo XX se inicia con el estudio de las causas de la discapacidad. Sin embargo, permanece el pensamiento que los niños que nacían discapacitados era por causa de los pecados familiares y los aislaban. La sociedad adquiere más claramente conciencia sobre el problema social que representan las personas discapacitadas. En Múnich se crea el Instituto Tecnológico Industrial, que es la primera institución de las que se tiene referencia. Tuvo como criterio el desenvolvimiento económico de las personas discapacitadas. En Montpellier, Francia, se crea un hospital con terrenos y jardines con ambientes adecuados para el cuidado de los pacientes. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un número no inferior a 12 países concentraron sus esfuerzos médicos y científicos en la curación y reintegro de las personas con limitaciones, lo que facilitó aún más el desarrollo formal de la rehabilitación. Hoy en día la discapacidad ha evolucionado, pues las personas con necesidades educativas especiales se han dado a conocer a la sociedad como personas que participan dentro de una comunidad, pero a nosotros nos cuesta reconocer que estas personas tienen grandes habilidades y los métodos han evolucionado, pero no son lo suficientes para mejorar la calidad de la vida de ellos.